También se limita la negociación colectiva porque se acaba con la ultraactividad de los convenios. Vamos a ver, ahora mismo cuando se cumple, finaliza, termina la vigencia de un convenio colectivo, durante el periodo de negociación se sigue aplicando. Ahora ponen un plazo para negociar ese nuevo convenio colectivo de 2 años. A partir de ahí hay un peligro, y es que esos trabajadores podrían quedar desprotegidos en un vacío de regulación e incluso pues, aplicarle el salario mínimo interprofesional. Eliminar el sindicalismo de clase es otro de los objetivos de la reforma laboral, la posible exclusión de comisiones obreras y de UGT. Todo el poder para la empresa, ya antes he dicho algo, ¿no? Descuelgue salarial y demás condiciones del convenio. Pese a la prioridad del convenio de empresa, el empresario puede descolgar de las condiciones del convenio sectorial o de las que él mismo ha pactado en un convenio de empresa o contrato individual. Hasta ahora, las empresas que tenían convenio propio de empresa, negociado normalmente entre el empresario y los representantes sindicales de los trabajadores, tenían un mínimo, y es que tenían que respetar como mínimo las condiciones que había en el convenio sectorial, de la construcción, de limpieza, etc. A partir de ahora, eso ya no es obligatorio, porque yo me descuelgo por cuestiones económicas y negocio directamente con mis trabajadores, que la negociación va a ser muy sencilla, ¿no? Bueno, pues o acordamos que la jornada va a ser más flexible, va a ser distinta, que el salario, o vais todos a la calle, o la movilidad geográfica y tal. Las causas del descuelgue son las mismas que las del despido colectivo y objetivo. En la práctica eso significa que el empresario elige o da a elegir entre descuelgue o despido. Es decir, esto es lo que hay, o acepta, o si no, los 20 años. Cada vez ponen las letras más chicas. Todo el poder para la empresa, ya lo decía antes, ¿no? Modifica las condiciones sustanciales de trabajo sin necesidad de motivo justificado, simplemente porque el empresario decida que es necesario para su interés y su competitividad, bueno, pues reduce la jornada, cambia, altera categoría profesional. Y también, bueno, hay una bolsa de horas de libre disposición por el empresario, que es el 5% de la jornada anual. Modificar las condiciones sustanciales del trabajo, la extinción del contrato. El trabajador que se considere perjudicado por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, jornada, horarios, turnos, pero también remuneración, cambio de función y movilidad funcional, tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año con un máximo de 9 meses. Esto también se ha rebajado, antes era, creo recordar, de 24 meses. No es una medida que preserve el empleo, sino que facilita la salida del trabajador de la empresa cuando el cambio de las condiciones suponga un perjuicio. El cambio de modelo de la clasificación profesional, desaparecen las categorías y solo quedan los grupos profesionales, con lo cual dentro de los grupos profesionales, pues el que es administrativo pues tendrá que hacer dentro del grupo funcional pues las tareas que le encomiende el empresario. Limitación de la tutela judicial efectiva en movilidad geográfica, modificación de condiciones de trabajo, inaplicación del convenio colectivo, ERE de suspensión, reducción de jornada, despido colectivo. El control judicial respecto a la causa queda limitado, en tanto que ya no se exige juicio de razonabilidad ni finalidad alguna respecto a la medida adoptada. Es decir, no tiene que demostrar que esas causas son ciertas y existen. Y luego pues la movilidad geográfica, que modifique el artículo 40 del Estatuto del Trabajador para facilitar las causas justificativas de los traslados geográficos. Otros factores que son interesantes, que también son buenos que la gente conozca, y es que nos ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, en materia de desempleo, que los desempleados que cobren prestación tienen, si así se lo exigen, la obligación de realizar servicios en beneficio de la comunidad. Es decir, se trata al desempleado, al que está desempleado porque está buscando trabajo y está cobrando su desempleo, que es un derecho que ha acumulado, pues se le trata pues como si fuesen delincuentes, ¿no? Porque sabéis que bueno, pues aquellos que están en prisión, pues para conmutar penas y demás, se les pide servicio a la comunidad.
Y otros factores, bueno, el teletrabajo, preserva los derechos en materia de condiciones de trabajo, retributivos sindicales, la formación profesional también es importante, se altera sustancialmente el sistema actual de formación para el empleo, afectando los acuerdos alcanzados en materia. Se amplía la duración del contrato de formación, pues además de fijar definitivamente el máximo de 3 años, que ya abrió la puerta Zapatero, ¿no? Ya que estaba previsto en la norma anterior, se ampliara de 2 a 3 años vía negociación, y en otros supuestos ahora ya es hasta 3 años. Antes, por ejemplo, el trabajador para volver a ser contratado en la misma empresa no se podía, y ahora sí. La formación puede recibirse en la misma empresa, y ya no está previsto que el contrato facilite a los trabajadores que no tengan titulación de uso o adquisición, que era una cuestión dentro del que el contrato de formación no era lo mejor, pero por lo menos se podía sacar la educación secundaria. En el segundo y tercer año de tiempo, el trabajo efectivo puede alcanzar hasta el 85% de la jornada, por lo cual es mentira lo de la formación, es utilizar sobre todo gente joven muy preparada, universitarios, para hacer trabajos buenos, pero a un coste muy bajo. Elementos de inconstitucionalidad, que son los que van a servir de base para combatir esto, en este caso en el Tribunal Constitucional. No hay situación extraordinaria para que sea un real decreto ley, porque la medida no tiene nada que ver con la creación de empleo. El periodo de prueba de 1 año choca frontalmente con lo que hasta ahora reconoce la propia Constitución y el Estatuto del Trabajador. El tema del arbitraje, establecer el arbitraje obligatorio por ley para que una de las partes, en los supuestos en aplicación, un convenio colectivo, afecte al derecho constitucional de tutela. También ataca al artículo 9 de la Constitución española, que garantiza el principio de legalidad, es decir, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos individuales y la seguridad jurídica. Y por último, la Constitución española garantiza la negociación colectiva laboral entre los representantes legítimos de los trabajadores, que son los representantes sindicales, y los empresarios, así como que los convenios sean vinculantes, porque ya a partir de ahora los convenios no serán vinculantes. Y esta es la última parte del PowerPoint, que es la alternativa de Izquierda Unida, porque mucha gente, lo venimos escuchando, dice, bueno, es que esto no hay más remedio, es que esto tiene que ser así. Nosotros, frente a eso, estamos diciendo que hay que hacer un cambio de modelo productivo, que además hay que empezar por redistribuir la riqueza, y eso supone combatir el fraude fiscal, porque ahora mismo 1 de cada 4 euros que se escapan del control de Hacienda, y ese dinero es necesario para dinamizar la economía. Primero decimos que precisa una reforma profunda del modelo productivo español con el objetivo de crear empleo sostenible y de calidad, y para ello Izquierda Unida ha pedido al Gobierno que convoque a todas las fuerzas políticas y sindicales para llegar a acuerdo, porque además esta reforma laboral es impuesta. Más que una reforma laboral, Izquierda Unida decimos que es precisa una reforma empresarial. Izquierda Unida va a votar en contra de este Real Decreto, y además vamos a hacer lo que estamos haciendo, es llamando a la movilización, participando el día 19, este miércoles 29, pero además de eso, cada uno de nosotros, y los que no han venido, pues tenemos, y el día 11 tenemos que convertirnos en un activo en la calle. La alternativa de Izquierda Unida también recupera la primacía de la negociación colectiva, mejora de la calidad de la democracia sindical y el papel de las organizaciones sindicales. Vamos a ver, los sindicatos no son perfectos, pero es la herramienta que tiene la democracia y que tenemos la clase trabajadora para poner límites a la empresa. Situar como orientación la negociación colectiva la reducción del abanico salarial a las empresas sobre la base de la elevación de los salarios más bajos, reforzamiento del sistema público de pensiones, de tope progresivo de las cotizaciones máximas para hacer más solidario el sistema, supresión de la ETT, de la agencia de colocación con ánimo de lucro, la eliminación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y en cuanto a la contratación, pues nosotros planteamos recuperar el principio de casualidad en toda contratación que no sea indefinida. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que ya está bien, que hay trabajos que son indefinidos, fijos en la empresa, y que el empresario utiliza de manera rotativa, ¿no?, pues contratos temporales, un fraude permanente. Nosotros, bueno, pues planteamos que deben de existir los siguientes tipos de contratos: el contrato de trabajo indefinido, que es el que debe ser la norma; contrato de trabajo de duración establecida, que tendrá una causa concreta y sea autorizado por la Inspección de Trabajo;
al principio de casualidad, es decir, dentro de la empresa pues se contrata a alguien temporalmente porque va a hacer la temporada de venta de verano, por ejemplo, ¿no? Penalizar la cotización por desempleo a la Seguridad Social en los contratos que no sean indefinidos y a tiempo completo, mantener la protección judicial en los casos de despido y la indemnización por despido procedente de 45 días en todos los contratos, eliminar los encadenamientos de contratos, los contratos de formación, fomento de los contratos de relevo, cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores en relación al contrato verbal y el contrato de hecho a los efectos de obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social, eliminación de la figura del becario, contratos en regla para todo tipo de trabajadores, sobre todo porque los becarios son nuestros jóvenes, los que están mejor preparados y los que se les está explotando. Y por último, impedir la práctica en fraude de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato para que el Estado abone las vacaciones. Garantizar los derechos de los trabajadores, cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa, que interviene en procesos de subcontratación y externalización. Eso lo estamos viendo, ¿no? Las distintas subcontratas, como cada vez que va bajando el escalón el trabajador va teniendo menos derechos. Fortalecer la inspección de trabajo, con mayor presupuesto, mayores medios, apoyo a los servicios públicos de empleo frente a los recortes presupuestarios de plantilla e intentos de privatización, y limitar de manera rigurosa las subvenciones y cotizaciones al empresario, porque lo he dicho antes, ¿no? Es que se utiliza la subvención, como eso después no tiene ningún tipo de control, pues cuando ya he beneficiado de la ayuda, despido al trabajador, a la trabajadora. Queremos desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución Española: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, reconocimiento de la eficacia de los derechos subjetivos que está en nuestra Constitución, y eso implica también el reconocimiento al trabajo digno. Y proponemos introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta.